Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada hoy porque tenemos un temazo que les juro, me dejó en shock cuando lo vi. Y es que, prepárense porque la bomba explotó. Hoy vamos a hablar y a analizar en profundidad la noticia que sacudió a todo el mundo del entretenimiento, la que está en boca de todos, la que nos tiene a todos en vilo, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que conquistó nuestros corazones en Love is in the Air. Aquellos que nos hacían suspirar con cada mirada, con cada roce, con cada escena romántica. Y ahora, todo ha dado un giro inesperado. Así que si ustedes, como yo, son fans empedernidos de estos dos, o si simplemente les encantan los chismes del mundo del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirnos en el drama, en los rumores, en las especulaciones, y en todas las pistas que nos dan para entender qué está pasando realmente. Pero antes de que empecemos, y para que no se pierdan nada de lo que viene, quiero pedirles algo rapidito: suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y dejen su like si les gusta el contenido. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más noticias jugosas como esta. Ya lo saben, suscríbanse, denle a la campanita, y a darle al like. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la noticia que nos tiene a todos en vilo. Bien, vamos al grano. El 13 de julio de 2025, una noticia explotó en todos los medios. Las redes sociales ardían, los portales de noticias se caían por la cantidad de gente que quería saber qué estaba pasando. Y el titular, ese titular que lo cambió todo, era simple y directo: Hande y Kerem, la impactante noticia. ¿Y qué era esa impactante noticia? Pues la verdad, las versiones son varias y aún no hay una confirmación oficial 100%. Pero lo que sí es un hecho es que algo pasó, algo importante, que involucra a esta pareja que tanto amamos. Los rumores comenzaron a circular días antes, con pequeñas pistas que se filtraban en algunos medios turcos. Algunos hablaban de una posible ruptura, otros de un nuevo proyecto en conjunto, e incluso algunos más audaces, de un secreto que los unía aún más. Pero hasta el 13 de julio, todo eran especulaciones. Lo impactante y lo que hizo que el mundo explotara fue la supuesta filtración de información sensible. Información que, de confirmarse, cambiaría por completo la percepción que teníamos de Hande y Kerem. Las especulaciones más fuertes hablan de una posible infidelidad por parte de Kerem. Algunos medios turcos, muy reconocidos por cierto, filtraron supuestas conversaciones, fotos y vídeos comprometedores. Y ojo, que cuando digo comprometedores me refiero a comprometedores de verdad. Se habla de encuentros secretos, de mentiras y de una tercera persona. Sí, un triángulo amoroso. Y, como era de esperarse, los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Hande, de insultos a Kerem, y de teorías conspirativas sobre quién era la tercera persona en discordia. Pero, ¿qué tan creíbles son estas acusaciones? ¿Son solo rumores malintencionados? ¿O hay algo de verdad en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad, es difícil saberlo con certeza. Hay que ser cautelosos con la información que consumimos y siempre analizar las fuentes. Pero hay ciertos indicios que nos hacen pensar que algo no anda bien. Primero, la reacción de Hande. Después de que se filtró la noticia, Hande desapareció de las redes sociales. No subió ninguna foto, no hizo ninguna declaración, no dio ninguna pista de lo que estaba pasando. Y eso, para una figura pública como ella, es inusual. Normalmente, cuando hay rumores o situaciones complicadas, los famosos suelen dar la cara, ya sea para negar, para aclarar, o para simplemente decir que están bien. Pero Hande, en este caso, eligió el silencio. Y el silencio a veces dice mucho más que 1000 palabras. Segundo, la actitud de Kerem. Kerem, por su parte, sí ha publicado algunas cosas en redes sociales, pero sus mensajes son ambiguos. No niega ni confirma nada, pero sus fotos parecen tener un tono melancólico. En una de ellas, por ejemplo, se lo ve solo, mirando al horizonte con una expresión que parece reflejar tristeza. ¿Significará algo? ¿Estará sufriendo por la situación? ¿O simplemente está utilizando la situación para generar más atención y publicidad? Es difícil saberlo.
Tercero, la supuesta tercera persona. Los rumores apuntan a una actriz turca muy conocida, con la que Kerem había trabajado en el pasado. Se dice que la relación entre ellos nunca fue solo profesional, y que ahora, con la supuesta ruptura con Hande, se estarían acercando de nuevo. Obviamente esto es solo un rumor. Pero considerando la información filtrada, no es algo descabellado. Pero, ¿qué pasaría si todo esto fuera verdad? ¿Cómo afectaría la imagen de Hande y Kerem? ¿Cómo reaccionarían sus fans? Pues la verdad, la respuesta es obvia, sería un terremoto. Hande, que siempre ha sido vista como una persona dulce, sencilla y fiel, podría perder credibilidad. Kerem, por su parte, podría ser tachado de infiel, de mentiroso, e incluso, de haber utilizado a Hande para su propio beneficio. Y lo más importante, la imagen de su relación, esa imagen de amor perfecto que tanto nos gustaba, se vería completamente destruida. Pero ojo, también existe la posibilidad de que todo sea falso. Que todo sea un montaje para generar más atención y publicidad, ya sea para ellos, o para algún proyecto en conjunto que tengan en mente. Ya saben, el mundo del espectáculo es así de impredecible. A veces lo que parece real es una completa mentira, y viceversa. Y hablando de proyectos en conjunto, ¿será que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar una nueva serie o película? Es una teoría que no podemos descartar. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo los famosos crean polémicas para generar expectación sobre sus nuevos trabajos. Sería un golpe bajo, lo sé, pero en el mundo del entretenimiento todo es posible. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos esperar? Pues la verdad, solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar a que Hande y Kerem hablen, a que den la cara, y a que nos aclaren qué está pasando realmente. Pero mientras tanto sigamos analizando las pistas, sigamos leyendo los rumores, y sigamos debatiendo sobre el tema. Porque al final lo más importante es que estemos informados y que no nos dejemos engañar. Y recuerden, hay que ser muy cuidadosos con la información que consumimos. No todo lo que se dice es verdad. En resumen, la noticia de Hande y Kerem es impactante, y ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento. Los rumores sobre una posible infidelidad, la reacción de Hande y Kerem en redes sociales, y la supuesta implicación de una tercera persona, nos hacen pensar que algo no anda bien. Pero, también existe la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing. Lo único que podemos hacer es esperar a que ellos hablen y nos aclaren qué está pasando realmente. Bueno, chicos, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya parecido interesante el análisis que hicimos. Yo, la verdad, me he quedado con la intriga. A ver qué pasa con estos dos. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su apoyo. Me encanta tenerlos aquí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Creen que Hande y Kerem están pasando por una crisis? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus teorías, sus opiniones y sus expectativas. Quiero saber todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles una vez más que no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. No se lo pierdan. Un abrazo gigante para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.